¿Te acordás de Jim Carrey? Bueno, entonces no te podés perder este resumen de una de sus mejores películas. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Irene, yo y mi otro yo. Esta es la historia de Charlie, un tipo bueno, valiente, humilde y catalogado como el mejor policía de Rhode Island. Según el narrador lo tenía todo, incluso una rubia de medio pelo que lo amaba, y un buen día decide casarse con ella, pero como esto es una comedia disparatada, agárrate, porque a partir de ahora todo empieza a salirle mal al pobre Charlie. Resulta que la mujer en el primer día de casado le mete los cuernos con el chofer de la limusina, y si eso te suena a cualquier cosa, obvio que esto no termina acá. El chofer le hace 3 pibes a la rubia y todo esto estando con Charlie. Come on, Charlie, goddammit. Those kids' dicks are bigger than them sausages. Knock it off, here. La cosa es que llega un momento en que la rubia se toma el palo con el chofer, le encaja a los 3 pibes a Charlie y este último empieza a ser un tipo sumiso, poco inteligente. ¿Cómo definirlo? Es un pelotudo. La cosa es que todo el pueblo lo empieza a agarrar para la joda a tal punto que un día, cansado de que todos se burlen de él, Charlie desarrolla una personalidad paralela que empieza a hacer todo lo que Charlie no se anima y más. Comienza a practicar el maltrato infantil. Violenta sexualmente a una mamá. Choca un auto contra una peluquería y decora la situación cagando en el patio del vecino que le robaba el diario. La cosa es que la policía, al ver que uno de sus agentes hace todo esto, lo manda al psiquiatra que le diagnostica un trastorno de personalidad y le da unas pastillas para terminar con el problema, pero el pobre Charlie sigue siendo... Es un pelotudo. En otro lugar de la película iba paseando Renée Zellweger, o Bridget Jones, como te guste más, pero en esta peli estaba joven y linda, no como ahora que andás a ver qué se hizo en la cara, por Dios. ¡Sos un hijo de puta! La cosa es que la detienen porque había atropellado a alguien en algún lugar y como esta situación se dio en otra provincia, tiene que ir ahí a testificar. Como Charlie necesitaba unas vacaciones, el jefe de policía le dice: ¿no querés llevar a este alto llevó en otra provincia, Charlie? Y Charlie le dice: ¡y dale! Acá se va armando la trama para que Charlie y Renée se vayan conociendo y también es un buen momento para que te suscribas al canal, le des un me gusta al video y lo compartas. Dale, no te cuesta nada. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Viajando por el país y con poca charla de por medio, Charlie y Renée se encuentran con una vaca que estaba herida de muerte, por lo que Charlie decide ponerle fin a su vida por piedad. Parece poca cosa, pero esta escena es una de las más recordadas de esta película. ¿Y si no te alcanzó con eso? ¿Eso era necesario? Después de realizar un maltrato animal recordada por medio planeta, llegan a la comisaría donde se dirigían y son recibidos por 2 agentes del FBI que le dicen a Renée que quieren hablar con ella en privado y ahí nomás se despiden de Charlie con una escena típica de Jim Carrey haciendo sus caras locas de la época. Ya en una cabaña alejada, los polis le dicen a Renée que en realidad lo de la multa era un invento porque querían hablar con ella acerca de unos negocios turbios que manejaba su jefe, de lo cual Renée no tenía ni la más puta idea, pero a pesar de eso la toman como un testigo importantísimo del caso. ¿Qué escritores tan flojos? De repente, un enmascarado entra a la cabaña, mata a uno de los polis y cuando la va a justiciar a Renée, ve que ésta se había escapado por la ventana del baño. Desesperada y sin saber qué hacer, Renée se va a buscar a Charlie que convenientemente le había dicho que se quedaba en un hotel de la zona y cuando entra se encuentra con una situación inesperada. Así es, en esa época que se acogote en el ganso pensando en uno era remil gracioso. Sí, es una nena. La cosa es que Renée le cuenta todo a Charlie y no tiene más remedio que escapar, pero acordate que Charlie como es un pelotudo. Llama a uno de los polis que justo era uno de los corruptos y ahí nomás los quiere matar. Luego de que el alter ego de Charlie llamado Hank lo salvara del poli malo, le roban el auto y empiezan a viajar de vuelta a Rhode Island para que los amigos polis de Charlie los ayuden. Y en todo este camino es donde empiezan las cosas alocadas. Primero compran unas provisiones para el camino para nada desubicados de la época. Te juro que era re normal y graciosas en ese momento. Después se deshacen del auto y tenemos más escenas de acoso sexual. You okay?
Y por último terminan almorzando en un barcito donde conocen otro simpático personaje llamado Blanquito y que era Albino. Sí, ya sé que todo esto es re discriminativo, machirulo y todo lo que se te pueda ocurrir, pero así era en esa época. ¡Hijos de puta! Mientras tanto, ¿te acordás que Charlie tenía 3 pibes? Bueno, como el padre era chofer, pero también era algo así como un profesor de universidad, los pibes salieron re inteligentes así porque sí. La cosa es que los polis corruptos van a buscarlo para ver dónde está su papá y para incluirlos en la película y para poder hacer cosas re locas que ahora te voy a contar. Volviendo a Charlie y a René, estos deciden alojarse en un hotel y entre copa va y copa viene terminan garchando como conejos. Pero, en realidad era Hank y no Charlie quien se la garcha a René y hasta decide agarrar el consolador y mandárselo para evitar la homofobia en la película. So I guess old Hanky Panky wasn't enough for you, huh? It wasn't for me. La cosa es que la poli no tarda en encontrarlos con ayuda de los pibes, pero en el momento que van a agarrarlos, los polis le dicen a los hijos que se vayan, que ellos se van a encargar de todo, cosa que les suena muy raro a los pibes súper inteligentes, por lo que deciden armar una distracción para que la policía se vaya del lugar. Y como el policía que engañaron les dice que cuando encuentre a Charlie se lo va a agarchar, los pibes no tienen mejor idea que meterle una cabeza de gallo por la cola. ¿No me querés? Míralo por vos mismo. La cosa es que gracias a esta distracción, René y Charlie pueden escapar y tomarse un tren para llegar a Rhode Island. En el camino, Charlie le dice a René que la ama, o sea, estuvieron 3 días juntos y ya hay amor, y por fin se la garcha. La cosa es que justo los encuentra el exnovio de René, que era el mafioso que estaba involucrado con los polis y se la lleva para matarla. Luego de presenciar una pelea entre Jim Carrey y Jim Carrey, que ganó Jim Carrey, Are you okay? What happened? Charlie logra recuperar el control total de su cuerpo porque claro, ahora es un crack. Se garchó a Bridget Jones, anduvo los tiros por todo el país y encima la película en su momento fue un éxito de taquilla. ¿Te gustó tanto como a mí? La cosa es que con el control total de su cuerpo va a salvar a René, pero el ex le vuela un pulgar y cuando está a punto de matar a Charlie aparece Blanquito y le mete un dardo por la espalda, matando al malo y quedando como el verdadero héroe de la película. Charlie se queda con René, se casan y son felices para siempre. Crítica final, no me importa lo que digan las feminazis, esta película para mí es una de las mejores de Jim Carrey y en su época marcó una generación que se mató de la risa en el cine. ¿Qué es una película que va a ganar un Oscar? Para nada. Obvio que la trama es absurda, incoherente y para nada real, pero es una comedia que seguro te va a hacer pasar un buen rato. Y si querés saber una curiosidad, te cuento que Jim Carrey en ese momento se levantó a René y tuvieron un romance fugaz. Se dice que Jim es alto galán en el set y salió con la mayoría de sus compañeras actrices. ¡Qué grande Jim! Abajo te dejo un enlace por si querés ver la peli, por favor dale un me gusta al video, me reayudás compartiéndolo, suscríbete al canal que de paso participás de 2 sorteos recopados y si querés nos vemos en el próximo resumen. ¡Chau chau!